Vamos a darle lectura este domingo el libro de Samuel, segunda de Samuel, y del capítulo 21 y del versículo 1. Comenzamos en la gracia de Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿Y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondió: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijeréis haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaat de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey Mefis-boset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos y entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero todo el rey de 2 hijos de Rispa, hija de Ahab, los cuales ella había tenido a de Saúl, Amonit y Mefis-boset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai y Molatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ahab, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua y del cielo, y no dejó ninguna ave del cielo que pongase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ahab, concubina de Saúl. Entonces David fue y todos los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Abed Gabaat, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl de Gabaat. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. David es al final de su reinado, cuando 65, antes de los 70, antes de morir, antes de repente, Dios estaba con él, la bendición estaba con él, llena totalmente hacia el pueblo de Israel, pero David en verdad tenía su corazón hacia Dios y hacia todo lo que Dios quería que hiciera. Y Dios hacía todo, le aprobaba hacia él. Todo lo que Dios indicaba es todo sobre él, todo. De repente, aquel que ninguno no lo estaba esperando,
de repente lo puedo decir, sucede como hubo hambre durante 3 años consecutivos. No llovió en esa época y estaban comiendo todo lo que habían hecho anteriormente. Y después al año siguiente no llovió, ni en el primero ni en el segundo año no llovió. Hasta la cuarta, 3 años consecutivos no llovió en esas tierras. Y David, ¿qué es lo que sucede? Preguntaba David. Des- por volver a repetir lo que dice la palabra en el Viejo Testamento, todo lo que se escribió, porque el Viejo Testamento nos enseña, es importante que veamos de la palabra cuando algo de repente, problemas que habían, no va bien, ¿cómo tenemos que hacer en la situación que hay? David, puedo decir, tenía dos formas para hacer. La primera forma era él y su familia y su pueblo van a ayunar y van a hacer las oraciones y dime qué es lo que sucede. La segunda manera era que aquello que hizo David. No vamos a Dios, hermanos queridos, para ver lo primero que tenemos que hacer. Entonces lo toma en cuenta con nuestras preguntas tenemos que hacer hacia Él. Todo lo que hace Dios no es suerte en nuestra vida. No es nada más, no es por una suerte individual, ni es sin ninguna palabra. Todo lo que sucede en nuestra vida, en verdad, somos hombres, de, nos afirmamos en nuestra vida ante Dios, puede ser, hemos sido renacer, hemos sido bautizados en agua, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de todos nuestros pecados, hemos recibido los misterios del Señor, el cuerpo de que nos da Dios nos ha vestido como santos de una forma, la luz que hemos creído y pedimos, el Espíritu Santo que Dios nos bautizó con él. Ahorita nosotros sabemos muy bien, nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida está en la mano de Cristo. No es que lo sabemos, lo tenemos, lo hemos recibido, no es nada más que lo sabemos, lo recibimos y lo permitimos. Lo más importante de todo esto, porque lo pedimos además y lo queremos, lo que nos interesa, que sabemos que Dios hace buenas guías hacia a cada uno de un individual. Y hay esquemas, y hay buenos esquemas para cada uno de nosotros, cada uno. Esos esquemas ni siquiera podemos estarlo pensando. Además, ni siquiera para estarlo pidiendo. No sabemos exacto con la palabra de todo lo que hemos recibido. No sabemos qué sucede y cómo va a ser y cómo lo vamos a recibir. Pero sí sabemos la importancia de todo esto. Aquello que dice y que lo dice nuestras oraciones, porque se va a hacer lo que tú quieras, Dios, porque lo que se haga en esta tierra que sea por lo que tú quieres y sabemos. Solo eso es lo importante en nuestra vida. Para pedir en nuestra vida que suceda lo que se quiera Dios que hagamos. Solamente que es lo que quiere que hagamos que Dios. Y y lo muy sencilla cuando se cambia la situación, que no es como lo que queremos que se haga. Y además, como tenía que ser, no vamos a ir hacia el Señor para corregirlo. Vamos, eso es un mensaje temeroso de hoy en día. Ahí para que nos cambie a nosotros. Nosotros necesitamos que nos cambie. Cuando algo sucede, cuando sucede algo al revés, sucede que Dios nos toca una campaña,
una alarma, como dicen los hombres. Hey, ten cuidado, algo no sucede no bien, algo no va bien en tu vida, en tu familia, tu iglesia, en todo por delante, en todo tu alrededor. Hay algo que no va muy bien. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener con grande cuidado, tenemos que hacer. David, en verdad, hombre, que en su corazón que tenía ante Dios, al Señor, y le dice, Mesa, le pide, por favor, le dice, haz lo que yo quiera que tú hagas, porque aquello que iba a decir, haz lo que tú tienes que hacer, algo muy bueno no va a hacer, porque Dios nos ama, no va a hacer, no va a hacer lo que nosotros le digamos, como nos ama Dios, nosotros tenemos que hacer esa cosa que nos dice Él que hagamos. ¿Cómo tomar la relación ante Él? Está escrito, es lo más importante de la parte de la Biblia. Váyanse a mí y yo les voy a decir hacia ustedes. La pregunta es, ¿cómo vamos a ir hacia Él? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ti? Y David sabe cómo muy bien, cómo llegarle a Él. ¿Tienes hambre de hambre? Algo sucede. Algo sucede, algún error. Tiene que cambiar algo. Tiene que repararse. No es que nos pone mal Dios. No le damos a decir al Señor lo que queremos que nosotros hagamos. Cuando tomamos en cuenta a Dios, y ya, no tomamos en cuenta. Que le digamos qué es lo que va a hacer. Le vamos a decir aquella forma que tiene, lo que tiene que ser al final. Importante no es que enseña hasta el día de hoy, en el cierto momento. Estaba orando en una noche, en la madrugada, cuando estaba trabajando. También me levantaba a las 3, 4 de la madrugada. Y una noche cuando estaba orando, era la presencia de Dios y voy a todo, a Cristo y mi cuerpo. Cristo muy arriba y yo mi cuerpo muy abajo. Y me dice, ¿qué es esto? Le pregunta el Señor, es mi cuerpo. No, no es tu barco en el que hace tu viaje. Eso es lo que es tu barco, eso es tu verdad lo que tú me dices. Por aquí nací, por aquí me voy. Amén, Señor. Y continúa. ¿Quién está dentro de ese barco? Y lo pienso. Yo soy yo. Y después me viene algo. Y tú y yo, Señor. Ahí está bueno. La pregunta es, ¿quién gobierna ese barco? No entendía. Y continúa. Tú eres cuando tú no puedes para que te ayude. Así es que hago. O tú me dices qué es lo que tengo que hacer. O soy yo que tú vienes a preguntar qué vas a hacer. Todo lo perdí ahí. Señor, quiero el tercer puesto. ¿Cómo voy a lograrlo? Y me voy para que me lo pidas. Y vine hacia mi cuerpo. Qué importante es. No es que lo pida, que haga algo. No que pida, que no dé la presencia en nosotros que tenemos que hacer. Todo lo cambia. Todo. Es otra persona, camina lo que quiere Dios que hagamos. Antes de 3 meses, el Señor me dice, estoy pensando, ¿cómo voy a seguirte? Me acuerdo Pedro que le dijo, sígueme. Iba Pedro por detrás. ¿Cómo voy a seguirte, Señor? Y me dice, para que me pidas qué es lo que tengo que hacer en tu vida. Y cambia la vida del hombre. Muchas veces no entendemos.
Todos son en parte básica, características en nuestra vida propia, en la vida del hombre como debe ser. A todas las estaciones, el hombre, en verdad, no es un hombre. Hace lo que le gusta, lo que quiere, piensa. No camina con el cuerpo, no la vida hacia él. Que debe caminar con el espíritu. Es importante esto. No que digamos al Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer hacia mí? Que es muy importante que dijo David, yo soy el vivo. David, ¿verdad? Después de 3 años me va a preguntar porque desde el primer año tenía que preguntarme. Tengo que tener la razón. Aquello tiene importancia, si lo hizo o no lo hizo temprano o viejo. Nosotros tenemos importancia, es hizo lo que tenía que hacer. Fui y le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Qué sucede? Y el Señor le dijo, de una vez, es, le pregunta, eso es lo que esperaba Dios. Y el Señor le dijo, esta causa al final de tu causa de Saúl y por aquella casa de la sangre, porque mató a los gabaonitas. ¿Y quién eran los gabaonitas? Era un pueblo, para decir que entendí hoy en día lo que era. En el Viejo Testamento y David existía Dios, existía Moisés y está Jesús como tiene que ser. Y Dios y el Cristo y el primer apostolado de la iglesia con el Nuevo Testamento. Tenemos que vivir así. La Guabanita era un pueblo que eran cuando supieron que Dios, que le dio al pueblo, no habían dejar ninguno que pudiera vivir y que existe, le va a dar la fuerza y ese poder encontrar el que venir de otra parte, venían desde lejos, no venían que llegaban gastados, sucios, o sea, todo comida vieja, venimos de muy lejos, venimos, queremos que estemos juntos. Lo creyeron ellos. ¿Por qué lo creyeron? Porque le preguntaron al Señor, dice la palabra. Y después, y después eran vecinos al lado. ¿Por qué nos están engañando? Nosotros sabemos, no vamos a entrar a su mano. No queríamos vivir. Porque nos juren y se juraron. Los gabonitas era un pueblo del pueblo de Israel. Era un pueblo totalmente habían jurado. Pero Saúl, en su, en todo lo que sucedía, en su maldad que había, que no quería saber nada. ¿Por qué no quería? Eh, eh, Porque quería conocimiento y no tenía temor ante Dios y que no hiciera lo que Dios quería que hiciera. Es uno que no quería hacer lo que él quería hacer. Tenía un celo total, fuera de la palabra de Dios. Y Dios, de su celo que tenía ante Dios, que quería que era tomar, era en hacer estas cosas, nosotros tenemos que ser celos en la palabra, en nuestra guía del Espíritu Santo. Conocer de lo de él, y me fui a matarlos a todos, porque eso era maldad que hacía en todos los ojos de Dios, como no tenía la sangre de Cristo, toda la maldad que había hecho. Ahorita tenía que arreglarse lo que había sucedido con Saúl. Y pasaron muchos años, pasaron 40 años reinó David y viene ahora que se pague el horror que hizo Saúl. Es temeroso todo eso, que te diga Dios el mal, del mal al mal que has hecho. Por eso, importancia de todo esto, tenemos que dar examen a nosotros mismos, cómo nos ve Dios a nosotros, cuando tenemos en cuenta, tener en cuenta a Dios primero. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiero que arregle, de Dios mío? Se pregunto de muchas. Dime que tengo mis errores que he hecho. Como dice la palabra, por favor dime, demándame el buen camino que tengo que caminar. Y Dios, hermano, al menos que, y muy importante,
Te va a hacer con humildad ante el Señor. Oh, dame la presencia, Señor. Dime cómo tengo que hacer las cosas, cómo no lo voy a hacer bien, cómo tengo que orientar y arreglar esto. Yo sé, no tengo que arreglar, mi hermano. Bueno y bien, no existe hombre, no hay hombre que no exista que lo arregle a Dios. ¿Qué tengo que arreglar, Señor? Y muchas veces sabemos y no tenemos esa fuerza para hacerlo. En las veces, muchas veces, no sabemos cómo y por eso no hacemos eso con energía. Ahora David sabe qué hacer. Pablo bonita, ¿qué es lo que tengo que hacer por ustedes, hermanos queridos? Lo importante es ese mensaje de hoy. No dejes a hombre en contra tuya. Porque si está en contra tuya, hace cosas hacia el hombre, porque hay maldad en ellos, después en contra tuya. Tienes en contra. Entonces tienes que tener paz con ellos. Tienes hermano que no va bien contigo. Tienes que ser amigos de él. No dejemos en el abismo nuestra vida cosas porque ve nosotros la paciencia para que nos arrepintamos. Cuando nos arrepentimos va a venir una crisis después. El temor del hombre, del hombre de Dios, pues es la vida propia. Entonces va lo bueno. ¿Qué quieres que hagamos para, para que nos den la bendición? Qué importante esto para que nos bendiga nuestro hermano. Es importante que pida, porque tienes que pedir ante él a todo tu alrededor, toda tu familia contigo, que tenga mi bendición hacia ti. No es nada más toda tu familia, y lo dice la palabra. A todos los demás también que te den las bendiciones, que ganemos todas el amor, el respeto a tus hermanos también. Cuando tus hermanos oran por nosotros, oh Señor, vale a su mente, porque no lo aguanto más, pone en su mente, oh quiero que ser bendecido, bueno, que tan bueno es. Ama igual, a mucho mejor hacia mí, hermanos queridos. Es importante esto, que sepamos, muchas veces en nuestra vida necesitamos ese Dios que nos guía, siempre, siempre que nos guíe. Cuando no puede llegar ese momento, hombre, totalmente, el único, era Jesucristo que llegó hasta el final, totalmente, y por eso resucitó. Nosotros no vamos con nuestra resurrección, pues nuestra resurrección cuando venga el arrepentimiento de todos nosotros. Él le dice, bueno, no queremos dinero, no queremos oro, queremos que los hijos de Saúl, que nos mató a todos nuestros hijos. Y dice, bueno, lo voy a hacer, le dice David. Consigue 7 hijos de Saúl, 2 de Refá y de Merad, las hijas de Saúl. Y lo enfrenta a los gabonitas y los cuelga. Entonces todo se arregló, dice. No se arregló todo. Que él sucede otra vez. Me hice lo que quería que hiciera. No se arregló las cosas. Algo estaba que no estaba arreglado, algo sucedía. Le dijo, le pregunté a David, señores, en Saúl, ¿qué sucede? ¿Para qué? Para que se está hasta el final, hasta el final, en su tumba. Cuando consigue la gracia de Dios y hace gracia, te pierdes entonces. Si no le haces, entonces se humildó, se acomodó todo, todo todo lo que había sucedido. Estaba esperando la lluvia que vio. Ni una gota salió. ¿Por qué? Porque existía alguien que había conseguido la gracia de Dios. Y le echó a perder todo lo había hecho de David. Ahora, ahora tiene que haber un cambio. Si no se arregla todo esto, no vamos a conseguir la gracia de Dios.
Entonces humilde, consigo la gracia. Y yo no consigo la gracia de Dios, ¿no? También tengo que ser humilde para... ¿A quién voy a poner? Ah, va a hacer con Rispa, los hijos de Rispa, aquella hija. Y consigo la gracia de Dios. Y todo lo demás. Tiene que conseguir la gracia de Dios. Si no me pongo humilde delante de ustedes, no consigo la gracia. Ustedes son en gracia de los hijos. Para ser graciado por Dios, tengo que ser humilde delante de usted, como dice la palabra, para que lo entendamos. Tiene que tomar, porque tomar en cuenta, para que yo lo tome en cuenta ustedes. Cuando tú ves a tu hermano y lo ves como pequeño, como grande, lo tienes que ver. Y lo vuelvo a decir otra vez. Estaba en Chipre, una historia que tengo en esa isla. Estaba en Chipre. Entonces, totalmente toma. Y delante mío había de 18 a 20, totalmente mal estaba ese hombre. En crisis, pobre, todo sudado, todo. Había venido a la iglesia. Entonces bajamos a comer, me dice, señor Jorge Corvech, yo tengo que servirle a ustedes, le dice él. ¿Qué le puedo decir? No lo creía. Le decir no, fuera la palabra. Entonces cambió la comunicación. Voy en la noche, ahí donde me estaban recibiendo esa noche. ¿Qué tenía que decirle ese joven? Esa, me dice, entonces me indica dos trabajos hechos míos, en dos grandes en esa época. Dos, esos dos que estaban alrededor, me trajeron en otra época para que tome a sus hijos, para que lo tomen en cuenta ellos. No sabía. Eran, eran dos hijos de los dueños de la empresa. Yo estaba temeroso. Yo era un simple empleado. Y después, por ellos están ahí y no son los dueños. ¿Quién es tu hermano? Son hijos del dueño, hijo de todo el omnipotente. Yo soy que tú eres un simple empleado. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Todo lo que lo permita Dios para poco tiempo. Todos, todos tienen que ser servidos. Tengo que entender esto. No es con palabras y con palabras, con obra y con la verdad. Y tienen que entenderlo ustedes también. David tenía que humillarse ante Rispa. Era hija de Ajá y había tenido ante Saúl y consiguió la gracia. Dios no podía hacer la energía en contra de todas las oraciones de David, sino ser humilde ante Rispa. Tiene algo que hacer y lo piensa. Pero que esperaba lluvia y no vino sino una gotica. Y Rispa estaba llorando durante 3 meses. Entonces, entonces toma los huesos de Saúl, de Jonathan, donde lo habían cementado, lo habían, lo- los hijos que habían ahorcado, lo lleva de todo de donde está, en la casa de David, de ahí, y los sepulta allá. Entonces va con Rispa y con concubina y consigue la gracia de Dios. Quiere que se acomode todo en tu vida. Y lo vuelvo he dicho, hoy lo entendí. Tienes que conseguir la gracia en nombre de todos los ojos, lo que estás viendo a todos tus alrededores. Si quieres, consigue la gracia de Dios. ¿Con quién, hermana, ha echado a perder? Existe. Tienes que conseguir gracia. Sé humilde. Con lo bueno de alguna forma. No hagan criticándolo. Tiene, tenemos que conseguir la gracia ante los ojos de los hermanos.
porque Dios le hace gracia, no hace hacia nosotros. No hice todavía, hizo, no le preguntaba, lo hizo todo. Todo lo hizo que lo que le preguntó Dios que hiciera. No conseguía la gracia, no se humilló ante los ojos de Rispa. Se humilló ante, y después de se acomodó todo. Ahorita toda la tierra se acomodó. No es importante esto lo que estamos diciendo hoy en día. Ahorita a tu alrededor, con quien no tienes muy bien a tu alrededor. Si no consigue gracia de un hermano, el más pequeño que está, el que es más difícil, el más pequeño, el que tú más quieres, tu abuelo, tu abuela, tus hijos, no consiguen la gracia, no van a conseguir la gracia de Dios. Es importante todo eso, consigamos la gracia hasta que Dios permita la gracia, ante lo que dice, la gracia para que consigamos. Lo dice, se acuerda, para que se acuerde muy bien. La ley se da a Moisés para conseguir la gracia, la verdad, ante Jesucristo. Y Jesucristo se llenó, tomó la gracia totalmente y la verdad. Y para eso recibimos la gracia, por la gracia que hemos tenido. La gracia de Cristo, recibimos la gracia de Dios. No es nada más la gracia de Cristo a todos los que están los enemigos que te han puesto por delante a ti, que consiga la mano, los ojos de todos nuestros hermanos, también de Rispa, porque él consiguió la gracia de Dios, porque ella se humilló. Aquellos se humillan, le da gracia, aquellos que no están, Dios nos cuide todo esto. Con Dios no podemos estar jugando. Por eso estudiamos la palabra, para que nos enseñe Dios, para que nos revele, para que nos dé la presencia y los errores que hemos cometido, nos diga, para que nos corrija todos los errores, para que nos dé la misericordia, que nos ponga en dificultad con la justicia que nos da Él, para que en el momento el hombre ante Dios es totalmente final preparado para todo en la vida eterna. Amén.